y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Hola, Iglesia Senti City, a nivel mundial, a nivel global. Me place mucho saludarlos en este día y poder compartir con ustedes esta meditación teoterápica. Mi nombre es Amparo Ramos y esa meditación la he titulado ¿Cómo tomar buenas decisiones? Así que vamos a Isaías 46:10, que nos dice: yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, lo haré. Hermosas esas palabras del Señor para meditar en esas decisiones buenas que debemos de tomar nosotros como sus hijos, como su pueblo. Y es que cada día nosotros debemos tomar decisiones, ¿verdad? Y esas decisiones afectan diferentes áreas de nuestra vida. Tomar decisiones es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esto dice mucho acerca de quiénes somos, acerca de lo que sostiene nuestras vidas y acerca de dónde está depositada nuestra confianza. Si lo que deseamos es tomar decisiones correctas, entonces debemos permitir que sea la palabra de Dios la fuente de sabiduría que nos provea la dirección cada vez que estemos frente a un dilema, cada vez que estemos ante una necesidad de tomar alguna determinación acerca de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos permitir que sea la misma palabra de Dios la que nos dé las herramientas para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Les voy a narrar algo que sucedió en Nueva York en la década de 1830. Un apunte que encontré muy valioso. Y dice, un abogado y evangelista hablaba en una iglesia de Nueva York en la década de 1830. Al final de cada noche le daba la oportunidad a la gente de venir al frente del salón y entregar su vida a Jesús. Un gran número de abogados venían a escucharlo. Una noche, el presidente de esa Suprema Corte de Nueva York estaba sentado en la tribuna y mientras escuchaba al abogado proclamando el evangelio, se convenció de que este era cierto. Entonces se le vino a la mente esta pregunta: ¿vas a continuar como las otras personas del común? Algo dentro de él le hizo pensar que sería inapropiado hacerlo, debido a su prestigiosa posición social como responsable último del sistema judicial del estado de Nueva York. Se sentó allí a sopesar la decisión que tenía que tomar. Entonces pensó, ¿por qué no? Estoy convencido de la verdad. ¿Por qué no lo haría como cualquier otra persona? Se levantó de su asiento, bajó los peldaños de la tribuna y subió las escaleras en la parte trasera de donde el abogado estaba predicando. El predicador en medio de su sermón sintió a alguien tirando de su abrigo y se dio la vuelta. El presidente de la corte dijo: señor predicador, si usted llama a la gente adelante, yo también vendré. Entonces detuvo la charla y señaló: el presidente de la corte dice que si llamo a la gente adelante, él vendrá. Les pido que vengan ahora. El presidente de la Corte Suprema pasó al frente. Casi todos los abogados de Nueva York le siguieron en Rochester. Se dice que 100,000 personas se convirtieron en los siguientes 12 meses en esa zona. La decisión de una persona afectó la vida de muchos. Por eso es que la vida está llena ¿de qué? De lecciones. Tomamos decisiones todos los días de nuestra vida. Y pueden ser decisiones malas, pueden ser decisiones buenas, pero siempre serán tus elecciones importantes. Y algunas decisiones tienen consecuencias que cambian completamente la vida. Por eso el Salmo 55, 12 al 23 nos va a enseñar mucho
de esto también. Dice, no fue un enemigo quien se mofó de mí. Eso lo habría soportado yo. No fueron los que están en mi contra, los que me humillaron. De ellos podría haberme ocultado y huido. Pero fuiste tú, hombre como yo, mi compañero y amigo. Cómo disfrutábamos nuestra amistad mientras juntos caminábamos a la casa de Dios. Que a mis enemigos la muerte los tome por sorpresa, que el sepulcro se los trague vivos, pues en ellos habita la maldad. Pero yo clamaré al Señor, Él me salvará. Oraré de mañana, al mediodía y de noche, suplicándole a Dios, Él escuchará. Aunque son muchos los que están en contra mía, Él me rescata y me salva de la batalla que si se libra contra mí. Dios que reina para siempre me escuchará y los humillará, porque mis enemigos se negaron a cambiar de conducta, no tienen temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Sus palabras eran suaves como aceite, pero en su corazón había guerra. Sus palabras eran blandas como crema, pero ocultaban puñales. Lleva tus cargas al Señor, Él te sostendrá. No permitirá que el santo resbale o caiga. Enviará a los malos al abismo de destrucción. Los homicidas y los mentirosos no vivirán en la mitad de sus días, pero yo confío en que tú me salvarás. Vamos a analizar un poco este salmo. Y allí hay la primera lección que nosotros debemos de hacer, y es la confianza en vez de la preocupación. Esa es la primera elección, la primera decisión que debemos tomar nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. La confianza en quién, en Dios y su palabra, en vez de la preocupación. La preocupación, alguien escribió y dice, no se vacía mañana de su dolor, se vacía hoy de su fuerza. Entonces nadie pasa la vida sin enfrentar problemas, eso lo sabemos. Todos nuestros días, algunos días son más fuertes que otros en problemas, en batallas, y que pueden causar mucha preocupación, ¿verdad? Aquí vemos que David enfrentó muchísimas dificultades en su vida. Vemos en el versículo 18 de lo que le estábamos leyendo ahora, ¿cierto? De el Salmo 55 del 12 al 23, ahí en el versículo 18 dice, aunque son muchos los que están en contra mía, Él me rescata y me salva de la batalla que se libra contra mí. Que habla David de batallas dolorosas en su existencia. Muchos, dice, aunque son muchos los que están en contra mía. Y había uno que lo había llevado a la desilusión más grande, que había sido su mejor amigo. Dice, mi mejor amigo, dice el versículo 13, se ha vuelto contra mí, ¿cierto? Dice, pero fuiste tú un hombre como yo, mi compañero y amigo, ¿sí? Mi compañero y amigo. Entonces, ese hombre se volvió contra él y se unió a muchos que iban en contra de él. Después de ser su gran amigo, su compañero, se volvió en contra de él. Entonces, David encontró algo muy difícil para él, porque dice, si hubiera sido un enemigo, pues, cierto, yo hubiera entendido y lo hubiera insultado como muchos hacemos. Pero dice en el versículo 12, no fue un enemigo quien se mofó de mí, eso lo habría soportado yo, dígalo bien. No fueron los que están en mi contra los que me humillaron, de ellos podría haberme ocultado y huido. Y en el 13 dice, pero fuiste tú, un hombre como yo, mi compañero y mi amigo. Y en el versículo 14 dice, ¿cómo disfrutábamos nuestra amistad mientras juntos caminábamos a la casa de Dios? Tremendo, porque aquí está hablando de personas que aún conociendo de Dios pueden caer en la trampa de la enemistad, la traición, la mentira, el engaño. Piense usted, ¿cierto? ¿Cuántas cosas le desilusionan y le van desilusionando en la medida de las amistades que un día voltean los ojos del Señor y de un momento a otro resultan enemigos? Todo esto puede pasar aún en la misma relación de pareja, de padres e hijos, porque los hijos también pueden traicionar a los padres, mentir, engañar. Entonces, como cualquier batalla, tenemos que tomar una decisión sobre cómo vamos a responder a esta situación. ¿Cómo hizo David? ¿Qué hizo David? David, ¿qué decidió? Tomó una decisión de volverse al Señor
y clamar a Él ¿cuántas veces? Mañana, tarde y noche. Esa fue la primera decisión que él tomó. Versículo 17. Dice, oraré de mañana, al mediodía y de noche, suplicándole a Dios y Él me escuchará. La primera entonces decisión en una batalla fuerte, en una decisión de familia, en un problema que nos haya desilusionado, que nos traiga tantas cosas en nuestro corazón, es volvernos a Dios, porque esto nos puede alejar, porque está hablando de personas que aún dice, juntos íbamos a la casa de Dios. Y él recuerda, David se pone a recordar todo eso y le duele en su corazón. Es una batalla que está enfrentando muy dura, porque esta persona se volvió a los enemigos que él ya tenía, para entonces juntos venir contra David. Y por eso es que si tenemos un conflicto familiar con un amigo cercano, con un pariente, con una persona que nos ha defraudado, entonces hay que recurrir a Dios para recibir consuelo, para recibir fortaleza, porque esto debilita mucho, mucho, y desenfocarse del problema para en oración entregárselo al Señor y contar cómo se siente, ¿sí? Y por eso es que cuando David lo experimentó, lo hizo, entonces él lo trae y nos lo muestra, nos lo cuenta aquí a través de este salmo. ¿Y qué experimentó después de esto? Paz, la paz de Dios. Sí, ahí en el versículo 18 lo dice. Dice, ha rescatado en paz mi alma de la guerra que han desatado en contra de mí. ¿Sí ve? Qué lindo es sentir esa paz de Dios en medio de cualquier turbulencia que haya, de cualquier batalla fuerte, ¿sí? Esa paz de Dios, cualquiera que sea la batalla que tú estés experimentando en este día, eso es lo primero que tenemos que tomar en las decisiones de nuestra vida, volvernos a Dios y sentir, ¿cierto?, esa paz, pero no orar un momentico por el problema, sino como lo hacía David, mañana, tarde y noche, suplicándole a Dios, y la respuesta llegará, la seguridad de que Él te escucha, que Él nos escucha en cualquier momento que estemos viviendo. Entonces David da este consejo basado en su propia experiencia, ¿sí? Y allí en el versículo 22 dice, lleva tus cargas al Señor, Él te sostendrá, no permitirá que el santo resbale o caiga. Mire qué hermoso el Espíritu Santo a través de David hablándonos a nosotros. Lleva esas cargas al Señor. Y por eso Él da ese consejo, ¿sí? De que dejemos esas preocupaciones en las manos de Dios y Él nos mantendrá firmes. Firmes. No dejará que resbalemos, que caigamos, que vamos a devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Que dejemos actuar a Dios en esas batallas. Recordemos que Él pelea las batallas por nosotros. Él lo ha prometido. Entonces, cada mañana debemos escribir en nuestro cuaderno devocional, en nuestro devocional diario, que yo sé que cada persona lleva su cuaderno, escribe estos versículos, escribe las meditaciones, escribe las promesas, y allí mismo también debe llevar las preocupaciones que hemos dejado al Señor, que las hemos entregado, ¿sí? Como respuesta a este versículo, ¿cierto? Lleva tus cargas al Señor, Él te sostendrá, no permitirá que el santo resbale o caiga, ¿sí? Y ellas, aunque no todas, vas a ver que han sido más las que han sido resueltas que las que no. Cuando al final del año, del mes, del tiempo, tú vas a mirar tu libreta y tú dices, uy, esta respuesta la hallé, el Señor me respondió, ya fui libre de esto, como David hoy nos lo está haciendo, lo está aseverando a través de este salmo. Entonces no debemos permitir que esas preocupaciones nos abrumen, nos llenen la cabeza de pensamientos todos los días sobre ello, y esas batallas y decepciones que enfrenta nuestra vida nos mengüen las fuerzas, nos resten los momentos de oración, nos impidan disfrutar de Dios. David nos aconseja, ¿cierto? El Espíritu Santo a través de David dice, vuélvete al Señor, deja allí tus cargas, ¿sí? Y entonces Él te sostendrá. Y luego en la parte 23 de la partecita B dice, yo por mi parte en ti confío. O sea que esa es una decisión de corazón. ¿En quién va a confiar usted después de que le entrega eso al Señor?
No va a seguir confiando en sus fuerzas, ni en consejos de otras personas, ni va a seguir contando el problema a otras personas, porque usted confía en lo que Dios va a hacer. Entonces, esa es una decisión importante, ¿ve? ¿A quién le cuento yo mis cosas y las decisiones que tengo que tomar respecto de problemas de familia, desilusiones, batallas con los hijos, con los amigos más cercanos, con parientes cercanos? Bueno, piense usted, personas que usted ha querido mucho y que le han desilusionado, le han desengañado, le han hecho a una mala pasada, una mala jugada. Otra decisión que tenemos que tomar cuando están esos problemas, bueno, vimos la oración, la búsqueda de Dios, la entrega de las preocupaciones, pero también elegir a Jesús. Es importante en medio de las decisiones usted a quién elige. Irle a contar, ¿cierto? A veces elegimos los profesionales en la salud, como decir el psicólogo o el psiquiatra, o elegimos un amigo muy íntimo que le podamos contar nuestras cosas. No es que eso sea malo, pero es pensar cuáles son las recomendaciones que tú vas a recibir de ello. Pero si tú eliges a Jesús, vas a encontrar una respuesta que sí va a ser para tu necesidad, porque Él conoce tu corazón y Él conoce tus problemas. En Juan 3, 22 al 36, vemos a un testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Dice, después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí estuvo algún tiempo con ellos bautizando. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim. Allí había mucha agua y la gente iba para que le bautizara. Esto sucedió antes que Juan lo encarcelaran. Entonces empezaron a discutir los discípulos de Juan y un judío acerca de la ceremonia de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, maestro, el que estaba contigo al otro lado del río Jordán, aquel que tú mismo hablaste, ahora está bautizando y todos le siguen. Juan le respondió, nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. Ustedes saben muy bien que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que fui enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y escucha la voz del novio se llena de alegría al oír su voz. Así estoy yo, lleno de alegría. Ahora a él deben tener más importancia y yo menos. El que viene de arriba está por encima de todos, y el que es de la tierra es terrenal y habla cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos y habla las cosas que ha visto y oído. Sin embargo, nadie cree lo que él dice. El que cree confirma lo que Dios dice la verdad. Aquel a quien Dios ha enviado habla lo que Dios le dice, porque Dios mismo le da el Espíritu en abundancia. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo lo que existe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no sabrá lo que es la vida, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. Es importante que meditemos esta palabra tan hermosa de Juan 3, del 22 al 36. Elegir a Jesús. Juan el Bautista se había convertido en ese tiempo en una celebridad. Todo el mundo lo conocía y todo el mundo se acercaba a él, de aquellos que querían ser bautizados y cambiar su antigua vida. Él tuvo un ministerio notable, ¿sí? La gente siempre se acercaba a él para ser bautizada, dice el versículo 23. Los seguidores de Juan eran muy competitivos y comenzaron a sentir envidia del éxito que tenía Jesús, ¿ve? Y entonces ellos vinieron a Juan y le dijeron acerca de Jesús. Ahora está compitiendo con nosotros. Todos van al lugar donde él va en vez de venir a nosotros, en el versículo 26. Entonces Juan tuvo que elegir cómo responder. Ahí hay una decisión de que, porque si él quería ser el famoso, el que estaba en esos momentos en celebridad, quería seguir así o quería darle la gloria y exaltar a Jesús. Ya era una decisión que él tenía que tomar. Y ahí es donde viene el orgullo y la humildad. Tenemos que tomar decisiones respecto de eso. Y comenzó señalando a sus discípulos que no era una persona que fuera cualquier persona, ¿cierto? Entonces él tuvo que elegir cómo responder en el versículo 27, señalando a sus discípulos que no es posible que una persona tenga éxito
pero estamos hablando del éxito eterno que nos lleva a la eternidad sin la ayuda del cielo. Nadie puede recibir nada si no les es dado del cielo. Esa eternidad que Dios nos regala a todos viene del cielo. Y el bautismo representa, ¿cierto?, ese cambio de vida, ese mostrar una nueva vida en Cristo, pero también hacia una eternidad. Entonces Él escogió decirle a la gente, antes que a sí mismo, ustedes me son testigos de lo que yo dije. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Versículo 28. Él escogió ser una persona honesta, sincera y proclamar esas verdades de Dios. Entonces, Juan compara esa posición con el amigo o el novio, a quien podríamos llamar el padrino, en cual en vez de sentirse amenazado por la llegada del novio, es justo lo que ha estado esperando, se siente contento por esa llegada, se siente feliz. Y Juan le explica que él ha estado esperando a Jesús, que él también lo anhelaba, y el ministerio de Jesús le hace estar lleno de alegría. O sea, él comparte que él también estaba esperando ese momento. Por eso Jesús fue el sucesor de Juan el Bautista. Por eso en el versículo 30 dice, él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Yo he de ir menguando para que él crezca. Y esa es nuestra decisión. Todos en algún momento podemos dejarnos llevar por los impulsos de ser muy importantes, de que la fama nos extienda y nos cobije más, y ser más grandiosos, ser más promovidos a cargos más altos y distinguidos, y opacar el nombre de Jesús, quererlo opacar. Y estos son malos objetivos entre sí. Y ahí es donde vienen nuestras elecciones diarias y se verán influidas siempre por las ambiciones que haya en nuestro corazón. Entonces, por eso tienes que elegir en tu vida siempre cómo vas a vivirla, ¿sí? ¿Estás enfocado en tu propia promoción o en exaltar el nombre de Jesús? ¿Eres tú mismo tu principal, tú mismo o hay una ambición tuya o es en Jesús? Es a veces muy difícil en nuestra vida cuando vemos diferentes ministerios compitiendo entre sí, diferentes iglesias compitiendo entre sí. Y esto nunca debería suceder, porque el nombre del Señor es el que debe de ser exaltado. Cuando nosotros ponemos fotos de cosas que hacemos, pero porque pensamos que las hicimos nosotros y que otros no los pueden hacer, estamos compitiendo con algo que no debe de ser. No se le está dando la gloria al Señor. Por eso en el versículo 30 nosotros debemos de repetirnos a nosotros mismos. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Yo debo menguar todos los días y Él crecer en mí. Por eso no se trata de ti, se trata de Jesús. Elige a Jesús en todas tus cosas. Nuestra ambición debe ser siempre dirigir las personas hacia Cristo. Y Juan por eso se destacó en ello. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no sabrá lo que es la vida, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. Y esta es la decisión más vital para todos nosotros. ¿Elijo a Jesús o elijo el rechazo? Jesús, todas las personas tienen que ser guiadas a Cristo, no hacia nosotros mismos. Y Juan el Bautista, por eso el Señor lo colocó el más grande de todos, porque Él encaminó a la gente no hacia Él, para que se quedaran con Él, para que lo siguieran a Él, sino que siguieran a Jesús. Por eso en ese versículo 30 debemos de siempre pensar que yo mengüe para que Él crezca, que Él siempre sea lo que yo he elegido y que lo demuestre con mis hechos, con mi corazón. Entonces en el corazón el Señor debe tener la primera elección en nuestra vida. La primera decisión la elijo yo en mi corazón. Si le creo, si lo sigo y si siempre lo voy a exaltar, además de porque Él nos promete a nosotros honra, ¿verdad? Pero siempre la honra es con Él. Él será lo primero. Por eso debemos de decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que siempre hable palabra de Dios, permitiendo que otros crean en ti, en el Hijo, y no en mí, sino en ti y en tu palabra. Y elige servir al Señor. Es otra lección que nosotros debemos hacer. Servir al Señor. Es importante usted a quien sirve todos los días de su vida.
En Josué 23, que son 24, Josué 23, Josué 23, 24, allí se habla de cuando el pueblo tuvo que elegir entre Dios o los Baales, ¿cierto? Entre Dios o los dioses que ellos tenían. Y allí es donde nosotros debemos de decir que cualquier cosa que el hombre prefiera a Dios, de eso él hace un Dios. Si usted prefiere cualquier cosa a Dios, siempre el hombre hará de eso un Dios. Sea el dinero, sea el tiempo, sean los hijos, sea todo. Así que vamos a orar y vamos a dejarlo allí y pensemos, ¿cierto? ¿Qué ha elegido usted? Falsos dioses de sus antepasados, y esos dioses pueden estar representados en el dinero, en el sexo, en la vida sin compromiso. Vamos a orar. Padre, gracias porque tomar decisiones en nuestro corazón, tú nos llamas a eso, Señor. Y en ese versículo, Josué 24:15, dice: mi familia y yo serviremos al Señor. La decisión ante Dios debe ser grande. Gracias, Dios, porque queremos que todos nosotros como familia podamos servir al Señor y poderte decir en mi corazón: ayúdame a tomar tú en buenas decisiones en mi vida. Ayúdame a siempre exaltar tu nombre. Ayúdame, Señor, que yo no presente lo que hago por mis éxitos, mis logros y por mostrar que yo sí lo puedo hacer, sino porque tú, Señor, eres el que lo hace, eres el que hace todo. Nada puede recibir el hombre si no le es dado del cielo. Nada puede hacer el hombre si no es guiado por tu Santo Espíritu. Tú eres la sabiduría, tú eres la paz, tú eres todo, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Te entregamos este día, Padre Santo, para poder tomar las buenas decisiones, elegir lo que es de verdad, lo que tú quieres. Te elijo a ti, Señor, antes que la preocupación, antes que la desconfianza. Te elijo a ti, a tu palabra, para tomar decisiones en mi vida respecto de cualquier problema que se me esté presentando. Señor, gracias porque tú me das el intelecto, la inteligencia, la sabiduría para pensar, bendito Dios, antes de actuar, para hablar, bendito Dios, antes de haber reflexionado, para callar cuando tenga que callar y para hablar cuando tenga que hablar. Guía mis pasos, Espíritu Santo, en todo tiempo y en este día. Te lo entrego a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga y hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de Meditaciones Teoterápicas.